Hola amigos, hoy se ha subido la versión estable de Diaxon, ya pasó de ser una versión beta a una versión ya de trabajo, se le ha corregido la mayoría de los errores de programación, está trabajando de una manera más estable. Yo, como había comentado en un video que subí anteriormente, se iba a estrenar a mitad de este año, ya se cumplió el plazo, así que hoy les enseñaremos cómo instalarla para pasar desde nuestra versión 1.0 a nuestra versión 2.0. Ya lo que necesitamos será nuestro usuario y contraseña, ¿ya? Y también tener los archivos de descarga. Hay varias formas de descargar el archivo, ya la versión estable 2.0, que sería la versión a partir de la 2.0007. En adelante ya sería la versión estable de Jackson, ya pasa de ser beta a una versión ya de trabajo. Para descargarla, podemos descargarlo desde nuestra aplicación o bien desde nuestra página diaxon.pro. Lo podemos descargar desde aquí. Damos a descarga y se empezará a descargar. También cabe destacar que la versión 1.0 ya dejará de recibir actualizaciones. Se podrá seguir trabajando con ella, pero no va a recibir más actualizaciones. O sea, nuestra última actualización de la versión 1 será hasta la 1.0057. ¿Ya? Aquí, como está escrito, dice la versión 1.0 de Jackson dejará de recibir actualizaciones. La versión 2.0 será la aplicación principal. ¿Ya? Dice que seguirá funcionando de forma correcta, pero ya no recibirá actualizaciones. Igual se puede seguir trabajando con la aplicación 1.0, pero la versión oficial será la versión 2.0 de Jackson. Eh, lo primero que tendremos que hacer será instalar la aplicación. Yo la voy a instalar, yo ya la tengo descargada. La instalaré desde acá. En algunos casos te va a pedir que le concedas permiso para hacer la instalación, ¿ya? Yo ya tengo configurado mi gestor de archivos, así que no me pide esos permisos. Le vamos a instalar. Esperamos que se instale. Ya vamos, listo. No la vamos a abrir enseguida. Ya, porque antes les voy a enseñar otra cosa que es relacionado con el espacio. Ya cabe destacar que las membresías ocupan un espacio, ya sea en el almacenamiento interno o en el almacenamiento externo de tu tableta o dispositivo Android donde tenga instalada la aplicación. ¿Ya? Entonces, lo que tenemos que hacer antes de todo es liberar ese espacio. Le voy a enseñar las rutas, ya sea en el almacenamiento interno que esté instalada o en el almacenamiento externo. Y también cómo instalar las aplicaciones. Por ejemplo, cuando uno instala los programas, dice instalar manualmente y en algunas tablets o celulares no lo permite hacer. ¿Ya? Hay una forma de realizarlo desde la carpeta de descargas de Diaxo. La ruta, por ejemplo, para el almacenamiento interno sería Diaxon, la carpeta Pro y luego la carpeta Download Zip. Aquí quedarían los archivos descargados. Si es que queremos instalarlos, solo los seleccionamos, le damos a instalar, le damos a listo, que sería la aplicación Diac Base Service, la aplicación que reconoce el BIN, que sería BIN Scanner, le damos a instalar, le damos a listo. ¿Ya? Y así quedan instaladas. La aplicación de Diaxon también 2.0 también se puede descargar, se descarga aquí y se instala desde aquí también. También es una forma. Este en el caso que fuera en almacenamiento interno. En el caso que fuera en el almacenamiento externo, en tu memoria externa, vamos a la carpeta de almacenamiento externo, que sería la tarjeta SD. Vamos a Android, luego a la carpeta Data. Aquí bajamos y vamos a la carpeta que dice com.diaxon.pro. La seleccionamos, vamos a Diaxon nuevamente y al igual que en la otra, aquí en la carpeta Download Zip aparecerían todos los archivos descargados. Le damos atrás. Para liberar el espacio es súper simple, ya sea que esté instalada en el almacenamiento interno o externo. Vamos a la ruta, que en este caso sería Diaxon, y le damos a eliminar. Esperamos que se elimine. Ya en este caso yo tengo instalado porque es una versión demo.
El espacio que está utilizando son 600 megas. Las membresías pesan dependiendo del tipo de cobertura, por ejemplo la de 12 voltios, ya sea diésel y bencinero, pesa alrededor de, dependiendo de la versión, entre 15 a 17 gigas. Ya en este caso no tenemos instalado todas las marcas ni todas las funciones especiales. Así que le vamos a eliminar permanentemente y le vamos a aceptar. En algunos casos, cuando uno elimina este archivo, quedan almacenados en la papelera de reciclaje. Así que hay que ir a la papelera de reciclaje de tu tablet y eliminar esos archivos que quedan ahí de forma temporal, ya sea por 15, 20, 30 días, dependiendo de la configuración que tenga. Nosotros ya instalamos anteriormente la versión 2.0 de Diaxon. Vamos a abrirla para concederle los permisos de instalación. Le damos mientras la app está en uso, mientras la app está en uso, permitir, permitir. Vamos a iniciar sesión. Iniciamos con nuestro nombre de usuario y contraseña. No, me equivoqué, no es. Sería demo. Demo de Axon Pro. La contraseña. Y pegamos nuestra contraseña que la teníamos copiada anteriormente. Para realizar este paso vamos a realizar la verificación. Siempre es bueno, mire, vamos a simular un error que es muy común cuando se utilizan las dos aplicaciones, ya que pueden estar instaladas las dos en la tablet. Voy a realizar la actualización del software. Me va a pedir que realice una verificación. En algunos casos al realizar la verificación aquí da un error, que es este. Dice modo de error de comunicación. ¿Por qué se da este error? Porque la aplicación 1.0 está abierta en segundo plano. Entonces si nosotros cerramos acá, volvemos, le damos a aceptar, se va a reiniciar la app y le damos a Start verificación. Ahora detecta nuestro número de conector, va a realizar la verificación y la posterior va a verificar si es que el firmware y el conector es una versión Pro y compatible con Diaxon. A diferencia de la versión 1.0 que no realizaba este paso, esta versión de Diaxon revisa si es que el conector es compatible o no es compatible, si es que es original o si es que no es original. Realiza una actualización de la firmware, que sería en este caso como el sistema operativo del conector, ya sea un conector Tindia, Kisia, Colo, un X431, un DBS-CAR3, un DBS-CAR2, un DBS-CAR5. Realiza la prueba si es que el conector es compatible o no. De no ser compatible va a arrojar un error aquí al realizar, va por lo general da un mensaje que pruebe en 30 minutos más si es que el conector pasa o no la prueba. En general, cuando no es compatible, pueden pasar horas y horas y no va a realizar la verificación, no va a realizar la actualización. Entonces, este es un proceso bueno que realizaron de la versión 2.0 de Diaxon, que uno puede verificar si es que el conector es compatible o no es compatible. ¿Ya? Este proceso va a variar de acuerdo al conector. Hay conectores que demoran más, otros conectores que demoran menos en la actualización del firmware. Ya está casi terminando. Posterior a esto, en algunos casos verifica si es que está actualizado, si es que no, le va a instalar el firmware para el conector. Ahora lo va a revisar. Ahí está pasando, pasó el primero, ahora pasó el segundo. Y verificación completa. Le vamos a confirmar. Ahora posterior a esto ya podemos descargar nuestra membresía. Ya sé que nosotros queremos seleccionarlo ya sea en el almacenamiento interno, solo le damos a actualización, le damos a actualizar y se van a descargar los archivos en nuestra tablet. ¿Ya? Nos vamos a detener. En el caso, por ejemplo, que nosotros queramos instalarlo en nuestro almacenamiento externo, vamos a información del usuario.
Vamos a ajustes, vamos a almacenamiento y aquí seleccionamos la carpeta, o sea, en este caso la memoria externa. Siempre es bueno antes de realizar la instalación del programa, para que reconozca la tarjeta, tiene que estar inserta dentro de tu tablet o teléfono. ¿Ya? El primer paso es instalar la tarjeta de memoria, formatearla como almacenamiento externo y luego de eso instalar el programa, porque si lo instalas la tarjeta después de que se instaló el programa, no te la va a reconocer como almacenamiento externo. Eso siempre es bueno, almacenamiento, instalar la aplicación después de instalar la memoria. ¿Ya? Entonces aquí vamos a ir a actualizar. Vamos atrás. Y le damos a actualizar. El proceso de actualización va a depender de nuestra conexión a internet, como siempre. En este caso estamos descargando a 2-3 megas por segundo, que serían 4000 kilobytes por segundo. Vamos a esperar que se descarguen de las funciones. Ya está a punto de terminar. Vamos a descargar, vamos a darle atrás. A diferencia de la versión 1.0, cuando uno entra a actualizaciones, le aparece primero lo que está instalado y luego uno desliza hacia la izquierda, hacia la derecha, y aparece lo que está por descargar. En este caso es al revés. Ya uno entra a la primera pestaña y está lo que se va a descargar y presiona el botón que está aquí donde dice descargado y es lo que ya está instalado en la tablet. En este caso ya tenemos instalada la versión 2.007 de Jackson y con esto ya podemos trabajar de forma estable, probar lo bueno que trae esta versión, que es la topología de red, con el cual podemos detectar fallas y podemos detectar errores de comunicación dentro de los módulos, ya que es algo bien bueno que trae. También podemos agregar más módulos, configurar las pistolas para activar los sensores de presión de neumáticos y también la opción para agregar un codificador de llaves. ¿Ya? Hasta aquí el video. Recuerde que cualquier duda, consulta nos puede hacerlo mediante nuestra página, también en el formulario aquí de YouTube, y también recuerde seguirnos en nuestras redes sociales. Si llegó hasta aquí y le gustó el video, déjenos un dedito para arriba.